¿Qué tal? ¿Cómo estás? De Concierto del Litoral y Fénix Buenos Aires, Juan Pablo Peralta. Y quería consultar sobre el tema de lo que se dijo ayer en el presupuesto el presidente Milei con respecto al ajuste que le reclama a las provincias, ¿no? 60.000 millones de dólares. ¿Cómo entienden o si han tenido algún contacto? Porque parece que hay algunos gobernadores aliados que, bueno, por ahí salgan con algún documento o algo diciendo que ya hicieron sus ajustes y que la nación, al contrario, les debe dinero. Esas son las provincias aliadas. Y después están las otras que por ahí no son aliadas. Para tomar un caso testigo que ya te pregunté, que es La Rioja, precisamente, que por ejemplo tiene una deuda ahora, un default que tiene que pagar de 40 millones de dólares. Se va a complicar su situación financiera también. ¿Qué piensan hacer con esto? O sea, ¿va a haber un diálogo con los gobernadores de ambos sectores políticos? Y una más, si podés, si hay preocupación por la inflación núcleo, ese 4,1% que subió del 3,8% pasado, que no hablamos de la inflación la semana pasada. Sí, la última pregunta creo que alguien me la había realizado. No, nosotros, no sé si vos, pero me parece que alguien me lo había consultado. La inflación núcleo, por supuesto, es la inflación que más miramos dentro del desprendimiento de la inflación general, de la inflación estacional, la núcleo y la regulada. Por supuesto que la núcleo es la que más miramos, pero está todo dentro de lo que teníamos previsto, digamos, ¿no? En estos meses donde, yo ya lo dije, la tarea está realizada en términos de inflación. Por supuesto que la política monetaria impacte después en el número inflacionario lleva varios meses, cosa que también siempre dijimos, y esto va a seguir así hasta que efectivamente la inflación sea un tema del pasado en la República Argentina. Así que no solo que no nos preocupa, sino que lo teníamos previsto. Con respecto a tu primera pregunta, a ver, un poco lo venimos charlando desde el 10 de diciembre, ¿no? Lo que el presidente manifestó ayer no es ni más ni menos que lo que venimos manifestando casi a diario. Nosotros nos podemos hacer cargo de las finanzas o de la caja del gobierno nacional y del equilibrio de las cuentas públicas del gobierno nacional. No nos podemos hacer cargo de lo que hagan las provincias con sus cuentas, porque efectivamente tienen la autonomía para decidir qué hacer y qué no hacer. Acá hemos charlado mucho de varias provincias, me nombraste a La Rioja, de la que hemos hablado, también hemos hablado y dado algún detalle de gastos absolutamente innecesarios de la provincia de Buenos Aires, bajo nuestra consideración, y de seguramente tantas otras provincias. Como hay otras provincias que por supuesto están haciendo un gran trabajo en materia fiscal. Así que lo que hizo el presidente no es ni más ni menos que, sin distinción, apelar al equilibrio fiscal, a que todas las provincias tengan como regla el equilibrio fiscal, como también, por supuesto, a los más de 2.000 municipios que también tienen que tener control de sus cuentas y tratar de que de sus arcas estén equilibradas, porque, bueno, este es un trabajo que hacemos entre todos, ¿no? Que tienen que hacer la nación, que es lo que estamos haciendo por nuestra propia salud financiera, y también lo tienen que hacer las provincias por su propia salud financiera. Digamos, esto de emitir chachos, digamos, no va a solucionar absolutamente nada, porque de hecho ha quedado demostrado en los últimos 120, 130 años de historia, que el déficit fiscal nos generó miseria. Y nosotros apelamos a que se entienda que el trabajo del equilibrio en las cuentas por parte de los gobernadores y por supuesto la Ciudad de Buenos Aires es fundamental para que todo funcione bien, pero te repito, hay jurisdicciones que están haciendo un buen trabajo y hay otras que no. Después, bueno, cada uno sabrá qué hacer y cada uno sabrá, en tal caso, cuál es el trabajo que le corresponde hacer, si tiene o no que corregir el camino de sus gastos. Buen día, Manuel, ¿cómo te va? Martín, ¿cómo Martín andás? Fernández para Radio de la Ciudad. Muy bien, por suerte. También en relación a lo anunciado ayer por el presidente de la Nación, básicamente, ¿cómo piensa el gobierno hacer, teniendo en cuenta que la cifra impactó, bajar lo que viene siendo la inflación interanual del 200 al 18,5, con un crecimiento del Producto Bruto Interno del 5%? Esa es la primera pregunta. Y en otro orden, pero también teniendo en cuenta lo que fueron los anuncios del presidente ayer y el envío del proyecto más tarde al Congreso,
El artículo 27 expresa que suspende durante 2025 el cumplimiento del artículo 9 de la Ley de Educación Nacional de Financiamiento Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. O sea, menos presupuesto que este año. La pregunta que quiero hacerte es cómo entiende el gobierno que va a ser el sector para encarar esta cuestión. Y si me permitís una tercera, si tenés algún detalle para brindar acerca del encuentro de mañana, tengo entendido, de la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, con el Papa Francisco. Bueno, arrancamos por el final. La ministra Petovelo viajó en el día de ayer a Roma para el encuentro con el Papa Francisco, encuentro que fue motivado por su santidad, quien la invitó a una audiencia con él, cosa que la ministra por supuesto accedió, así que no hay mucho más detalle, porque fue motivada precisamente por el Papa. Así que, ¿cómo? No, el horario estimado todavía no está confirmado. Cuando lo tengamos, se los paso por el canal de difusión. Pero no está confirmado porque hay posibilidad que sea mañana, pero también hay alguna chance de que sea pasado mañana. No estaba definido el día tampoco, así que después cuando tenga la confirmación oficial se las transmito. Con respecto a, bueno, nosotros primero que el presupuesto debe, por supuesto que entra a debate, ¿no? Es un presupuesto que debe debatirse. Para nosotros lo que es absolutamente innegociable es la regla o las reglas fiscales. Hay una que creo que es la clave, ¿no? Que es que el superávit primario debe ser igual a los intereses a pagar, lo que te genera indefectiblemente equilibrio financiero, que es lo que te garantiza tu sostenibilidad en el tiempo en términos financieros. ¿Por qué digo esto? Porque el presidente también aclaró que cuando quieran modificar algo deben explicar los legisladores cuáles son las partidas que deben modificarse. Y también se apunta a que en todo el presupuesto, vos me nombraste eso, pero digamos, el presupuesto es amplio y